Buenas noches, amigas y amigos de su programa en Tres Puntos. Hoy tenemos el placer de tener un amigo, de tener aquí un representante de nuestro programa, porque ya José Liceo Almanzar es parte de este programa y siempre entra en los momentos donde tenemos que hacer comentarios también especiales, sobre todo ahora después de este proceso electoral, que es uno de los puntos que nosotros vamos a tratar muchos temas esta noche y compartirlo con todos ustedes, nuestros amigos televidentes, que siempre es una costumbre. Para eso siempre nos acompaña Javier López, licenciado Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, José Liceo. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Después del día D, estamos aquí para comentar con todos ustedes lo que fue el día D. Así que bienvenido a su programa en Tres Puntos. Bueno, ya sería el día después también. Claro, por eso es el día D. Sí. Día después. Bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y aquí estamos, como dice Flavio, Javier, para compartir las incidencias del momento y de igual forma el comportamiento del electorado en el día de ayer. Cuéntanos, Eliseo, Bueno, bienvenido a tu casa. Bueno, gracias por la invitación de nuevo, aquí en mi casa. A mí siempre me traen a pichar con gente en base. Siempre. Sí. El día de llorar, el día de celebrar, pero es un día de... El día después. El día después, exactamente. Así es, sería Flavio que nos ponga en contexto. Así es, José Liceo, el proceso electoral, después que teníamos una junta que nosotros hicimos una crítica aquí en su principio a la Junta Central Electoral porque estaba muy permisible en cuanto a las exigencias que hacían los partidos políticos que quizás no tenían un sentido para hacer tanto tipo de dudas y situaciones que se dieron con la Junta Central Electoral. Nosotros decíamos que cuestionarle el árbitro tan fuerte como se estaba haciendo en principio, bueno, pues eso realmente no se veía bien porque iba a crear dudas. Luego la Junta Central Electoral se puso de acuerdo con los partidos políticos, llegaron a algunas de esas peticiones, pero yo la veía como débil. Sin embargo, hemos visto que esta ha sido una de las mejores Juntas Central Electoral, junto con su pleno, que han trabajado para que se dé un proceso electoral diáfano, transparente, positivo, con todas las condiciones que se dieron, y allí fue un ejemplo de lo que fue un proceso democrático, donde los organismos internacionales dieron a conocer el comportamiento tanto de los ciudadanos como también la buena planificación que hizo la Junta Central Electoral. Me gustaría que empezáramos por ahí para luego caer en el proceso. Mira, yo creo que la Junta Central Electoral tuvo un papel mucho más que decente, yo diría que acorde a las circunstancias, a la altura del rol que debe jugar. También hay que recalcar algo. Contrario a procesos electorales anteriores, hoy en día los que están en la oposición ya fueron gobierno. Sí. Entonces, y los que estaban en la oposición en ese momento, ahora son gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente en toda la clase política ya hay una conciencia de Estado. O sea, ya aquí todas las organizaciones son partidos que o bien que tienen experiencia en el gobierno. Y eso hace que el discurso político cambie. Ya nosotros no vemos una oposición que plantea cosas como tan irracionales como se veía en una época anterior, porque ya aquí todo el mundo ha gobernado o está gobernando. No es que no se intentó preguntar y hacer exigencias totalmente absurdas. Obvio, pero ninguna exigencia fue absurda al 100%. Porque si hablamos, por ejemplo, de las carpas, eso se respondió con una resolución. Si hablamos de la impugnación del personal de los colegios electorales, eso se respondió eliminando una buena parte, varios centenares de miembros de colegio. O sea que había algo de razón en lo que se planteaba y lo que se pudo complacer se complació. Lo que no se pudo, pues evidentemente no se le dio respuesta, como al tema de la policía electoral y demás. Pero en sentido general, yo creo que la valoración de todos los partidos es positiva. Vimos que en los partidos de oposición apenas 2 horas después ya estaban reconociendo el triunfo de los adversarios, y eso se dio en todos los niveles. Vi candidatos senatoriales que perdieron felicitando al contrario, y diputados. O sea, hemos visto madurez democrática y eso es algo loable. Siempre habrá cuestionamiento porque esto es no todo el mundo va a quedar contento, obviamente. Yo solamente tengo una observación para que puedan ustedes hacer sus preguntas.
Y es que yo pienso que todavía, a pesar de todos esos estadistas que han pasado y la experiencia de Estado que han tenido muchos y los que llegaron, todavía existe el temor a lo que pueda suceder. ¿Y a qué me refiero? Ya no es posible tener aquí 2.000 observadores en el país, pero un proceso democrático donde la democracia ha crecido, donde nosotros tenemos una democracia ya firme de muchos años. Entonces, tenemos una vida democrática de 62 años y todavía tenemos 2.000 observadores. Eso es exagerado. Cuando nosotros dejemos de tener tantos observadores, no es que no vengan, porque esto se usa en todos los procesos electorales, pero 2.000 observadores es mucho para un proceso electoral. Entonces, no hay confianza en la democracia. No, yo pienso que la observación electoral es fruto de la apertura de la República Dominicana a la comunidad internacional. Nosotros no somos el país que éramos hace 60 años, donde no estábamos tan conectados con el resto del mundo. Nosotros incluso estamos celebrando nuestro proceso electoral en otros países donde hay comunidades dominicanas importantes, como los Estados Unidos y países del continente europeo. Se celebran elecciones en España, en Países Bajos, en Italia, y todo eso, obviamente la apertura diplomática y en las relaciones exteriores del país implica reciprocidad. Entonces, obviamente, al convertirnos en un país miembro activo de la comunidad internacional, pues esa observación se amplía, pero no es un tema de desconfianza. Puede ser también hasta una travesura, esté tranquilo. La travesura está presente siempre. Bueno, Hizo Guillermo, que era delegado de la mesa. Yo tenía un... Estaba fuera de ese escenario. Yo tenía un profesor en la universidad, el padre Miguel Ángel Santana Marcano, que en paz descanse, que decía, el dominicano no agradece favores, pero olvida rencores. Y decía... pero olvida rencores. Claro que sí, decía, había una periodista, Cornelia Margarita, que tenía un programa, decía, somos así, así somos, y él le añadía, pero aunque no deberíamos ser así. Entonces somos desconfiados por naturaleza. El pueblo dominicano en estos 62 años ha demostrado un carácter constante de demócrata. Y de hecho somos una de las democracias más estables de toda América Latina. Ya no tenemos esos susticos que nos daban antes los procesos electorales y ese temor de que viniera una intervención militar hacia la Junta Central Electoral, como tú te acordarás que pasó. Y eran sustos que pasábamos, incluso había llamadas que tenían que llegar de Estados Unidos, de Venezuela, para parar o bloquear cualquier intento de desestabilizar la democracia. ¿Tú crees que ya la República Dominicana superó definitivamente, por el tiempo que tenemos en democracia, esos susticos? Claro que sí, nosotros venimos de menos a más. Lo primero es que celebrar elecciones presidenciales cada 4 años, desde 1966 hasta aquí, hasta la fecha actual, sin interrupciones en la línea, es loable. O sea, si se compara con el resto de Latinoamérica. O sea que, y cada vez que celebramos un proceso electoral, se va demostrando un mayor nivel de madurez democrática, es por donde empezamos. Aquí ya a las 2 horas todo el mundo estaba felicitando al que perdió, el que perdió felicitó al que ganó y se reconoció el resultado inmediatamente. Y fíjense que cada proceso electoral que nosotros celebramos, eso se hace más rápido. En el 2020, el candidato que resultó derrotado, que fue Gonzalo Castillo, en la misma noche dio una rueda de prensa y felicitó al presidente Abinader y lo reconoció. Cosa que no sucedió en el 2016 con el presidente Abinader, que no reconoció la victoria de quien entonces lo derrotó, que fue el presidente Danilo Medina. Pero ayer se produjo, el presidente Fernández llamó a Abel Martínez primero y llamó a Miguel Vargas. O sea, todo el mundo reconoció que la victoria fue en buena lid. ¿Por qué? Porque en el proceso, si tú vas a desconocer un proceso, a impugnarlo porque no se cumplieron las formalidades, porque hubo irregularidades, tú estás desconociendo los resultados que te favorecen también. Pero tú sabes dónde se cogieron cariños ellos para ser tan amables. No. En el debate. El debate lo llevó a ellos. Oye, hay que ver las cosas.
O sea, en ese debate donde ellos se manejaron con mucho respeto, con mucha cordialidad, incluso con respeto y cordialidad, lo llevó a hacer una integridad para que vea que se puede dialogar, se puede conceptualizar, sin llegar a extremos de ningún tipo de insulto, ni de ningún... Ahí hubo un pacto para ese debate. Fíjate quién lo organiza. ¿Quién lo organiza el debate? El debate lo organiza gente que tiene intereses, que le interesa la continuidad de estabilidad macroeconómica, estabilidad política y todo lo demás. Entonces, en ese foro que se organiza ahí, pues bueno, mira, no vamos a tocar temas para que esto no se vuelva una rebatiña y no lleguemos a nada, que cada quien exponga y que se vea que la clase política tiene algo en la República Dominicana, una característica que creo que en pocos países latinoamericanos todavía persiste, que es que la clase política aquí todavía puede dialogar. Montar una cosa así en Argentina o en Perú o en cualquier otro país latinoamericano Brasil. Es muy difícil porque la política ha llegado a unos niveles donde el diálogo y la concertación es imposible. Los resultados, ¿cómo tú lo valoras? Los resultados electorales de los diferentes partidos que participaron en este proceso. Bueno, dentro de lo previsto, el PRM se consolida como la principal fuerza política. Es algo que todos los presidentes aquí que han intentado, excepto el caso del presidente Mejía, se le ha dado una segunda oportunidad. El presidente Abinader no iba a ser la excepción de tener una segunda oportunidad. El país ha seguido con estabilidad macroeconómica, tiene logros, tiene también, obviamente, tiene puntos débiles. La oposición se está recomponiendo, está buscando un liderazgo. Leonel Fernández salió muy fortalecido de este proceso, de obtener casi un 29% de los votos, ganar plazas importantes como el Distrito Nacional, con Omar, ganar la Romana, retener San Juan de la Maguana. El PLD sí queda en una posición difícil. Queda en una posición difícil porque hay una crisis de liderazgo en el PLD. El candidato no es el líder y nosotros todavía no tenemos eso. Este es un país, hemos avanzado mucho democráticamente, pero no tenemos todavía segmentado que el candidato no sea el líder del partido. Entonces, ahí, obviamente, también el electorado mandó muchos mensajes. El electorado quiere opciones nuevas, quiere caras nuevas. Y solamente pudiera decirse que es una falta de liderazgo, no hay otros ingredientes que pudieron afectar el comportamiento de los resultados electorales del Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente, pero la falta de liderazgo es un eje transversal, toca a todos los demás. El candidato lo dejaron solo. O sea, el candidato se vio, por un lado, prácticamente como si estuviese suelto. Entonces, es una cuestión que puede deberse a manejo interno de la campaña. Recuerden que el candidato del PLD tuvo un primer cisma, o sea, una división, cuando perdió a su jefe de campaña, que era Francisco Javier García, que renunció. Y de ahí en adelante siempre habían bajas. Y él no pudo retener o evitar que se fuera mucha gente que se sintió excluida por la conformación de su equipo y del manejo. Entonces todo eso, además de que Abel Martínez estaba compitiendo con un presidente y con un expresidente en el escenario, con dos figuras que gravitan de forma importante. Se entiende que su partido no lo respaldó, tú podías decir. Es que el PLD entró en un proceso donde no podía respaldar a nadie porque entró a defenderse. El PLD fue objeto de un ataque judicial brutal, como nunca un partido ha sido objeto en República Dominicana. Aquí se utilizaron los tribunales para desmantelar al PLD. O sea que el PLD se pasó los primeros 2 años y medio defendiéndose y hasta 2 días antes de las elecciones todavía estaban sacando expedientes y cuestiones. O sea que, los niveles de abstención que hay todavía en el electorado dominicano no es preocupante para una democracia. Obviamente, claro que sí. No es que los partidos no han conectado con el electorado. Mira lo que sucede. El electorado está valorando las opciones nuevas. Hay un proceso estamos inventando, queremos algo nuevo. El hecho de que un 46% de la población se haya quedado en su casa en una elección presidencial donde
hay un presidente en reelección con una alta popularidad, pero ¿qué hay del otro lado? O sea, del otro lado hay un candidato muy fuerte, pero que ha sido presidente 3 veces. Y entonces hay un tercer candidato, que es Abel Martínez, que está atrapado como en medio de un ataque a su organización política y de esos otros 2 liderazgos. Entonces la gente simplemente se sentó, no se siente identificada. Sin embargo, cuando vamos al nivel senatorial, por ejemplo, el Distrito Nacional, tú ves que votó casi el 60% de la gente. O sea, votó una cantidad mayor en ese nivel que la media en el resto del país. Entonces ahí tú te das cuenta que es que el elector está buscando opciones nuevas para darle poder. Una cantidad de gente que ganó en el PRM, de políticos nuevos, de caras nuevas. O sea, en el nivel de diputados hay muchísimos muchachos jóvenes que ganaron, y ganaron con votación importante, que también se inscriben en esa corriente. Es un proceso el que hay en la política dominicana. Así es. Con su permiso, doctor, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para luego continuar con estos comentarios, porque hay comentarios más sobre ese mismo tema que realmente son preocupantes, como están diciendo que eso afecta a la democracia. Pero vamos a ir a la pausa para luego retornar con ese tema y otros más. Vamos arriba. Bien, ya aquí la mesa de la discusión, en la mesa porque esto no es entrevista, esto es una discusión de todo el proceso de lo que ha ocurrido y entre amigos, porque aquí José Eliseo es amigo nuestro. Guillermo, tú tenías algunas preguntas. José Eliseo, en relación al Partido de la Liberación Dominicana, nos gustaría ver tu opinión en el sentido de la percepción que pudieras tener con el futuro político de esta organización. ¿Cuál pudiera ser? Yo pienso que el PLD tiene que entrar en un proceso, continuar el proceso de reforma, porque el que se interrumpió precisamente con los temas de persecución judicial. Cuando usted está siendo objeto de ataque judicial, usted no puede concentrarse en otra cosa que no sea más que defenderse. Entonces, eso le pasó al PLD. Probablemente ahora, en este próximo periodo, eso disminuya, porque ya no va a ser útil políticamente, y entonces el PLD pueda continuar su proceso de reforma. ¿Por qué? Porque el PLD está atrapado ahora en lo que definía Antonio Gramsci como una crisis histórica. Antonio Gramsci decía que una crisis histórica se gesta cuando algo que debe nacer no termina de nacer y algo que debe morir no termina de morir. Sí. Entonces, el PLD está atrapado en un parto, o sea, en el canal que no ha podido expulsar a la criatura o moribundo por años. Entonces, tiene que o morir o vivir o terminar de nacer sí, lo que vaya a nacer. Entonces, obviamente, si el PLD escucha lo que pasó en las urnas, tiene que darle paso a la generación de jóvenes que hay ahí, que hay muchísimos preparados. Hay muchachos que se han formado. Juan Ariel es uno de ellos, para citar un ejemplo. Por ejemplo, pero ahí está Víctor Fadul, ahí está Johnny Pujol, ahí hay muchísima gente. Gente hay de más ahí que puede perfectamente ser Johnny Pujol. Sí, Johnny Pujol. Le falta. Bueno, pero yo no estoy diciendo que él puede ser candidato a la presidencia y nada, pero puede asumir tareas partidarias. Así es. Porque tiene la preparación, pero hay muchos. Pero hay algo, José Eliseo. El expresidente Danilo Medina dijo... Eso te iba a decir, perdón, Javier. Miguel Guerrero entrevistó al presidente Balaguer en 1979, después de haber salido del poder, donde el Partido Reformista estaba entrando en un proceso de renovación después de haber estado 12 años en el poder. Y Miguel Guerrero le preguntó al presidente Balaguer que cómo él veía la mecánica del procedimiento. Y él decía, nosotros, obviamente, hay gente muy cuestionada, pero esa gente fue muy leal y gobernó conmigo. Ahora, tenemos que preservar a esa gente, pero darle paso también a los jóvenes y equilibrar. Y a mí me parece que ahí es que está
Eso es lo que ha fallado en el PLD. Hay gente que concibe el proceso como excluyente. Saquen a toda esa gente y entren a nosotros. Y no puede ser así. Se necesita esa gente, pero también se necesita que entre gente nueva, que lavarle la cara, que el PRM lo logró. Pero hay un detalle. El presidente Medina en la semana pasada dijo que el que quedaba en este proceso en un tercer lugar tiende a desaparecer como estructura y como organización política. Que el PLD obligatoriamente tenía que estar entre el primero y el segundo. Pero la realidad no da en la cara. El PLD ha quedado con un lejano tercer lugar y con una votación muy bajita. Entonces, ¿se va a cumplir lo que dijo el mismo presidente Danilo Medina? Depende de lo que hagan los PLDistas. Depende de si escucharon ese mensaje que se mandó en las urnas. Por ejemplo, Omar Fernández, que es una candidatura que resultó victoriosa aquí. ¿Por qué Omar Fernández gana? Primero, por todas las condiciones que tiene y por todas las circunstancias que se dieron, pero también porque ahí hubo un respaldo sólido. O sea, esa alianza viene desde las municipales. Omar Fernández andaba con Domingo Contreras para todos lados y caravanearon juntos y hubo una integración. Y eso se devolvió ahora en este proceso y Omar contó con todo el apoyo. Debo admitir públicamente que me equivoqué con Omar. Yo decía que a Omar se le hacía difícil ganar. Y usted decía a ti que ganaba. Y yo decía que ganaba. Por una serie de factores desde el punto de vista gubernamental que analizábamos en un momento determinado y decíamos que en el caso de los posibles candidatos presidenciales del partido oficialista y de los partidos de oposición, incluyendo el de él, no le convenía que Omar ganase en la candidatura senadora. A Omar quien le teme son los posibles sucesores del presidente Abinader. Exacto. Y entonces de los demás. Esa victoria de Omar se ve grande, se ve tan grande como se vio la de David Collado en 2016, cuando el PRM no ganó nada. Ajá. Y David Collado ganó la alcaldía de la capital. Que no fue por el PRM, sino fue el Partido Reformista. Exactamente, pero así se vio. Entonces se ve así de grande, porque obviamente la oposición lo ve como una alternativa a futuro, como alguien. O sea, los PLDistas no te hablan mal de Omar. Ninguno. No, jamás. Ninguno. Ni los PRMistas tampoco, muchos de ellos. Bueno, hubo más de 70.000 PRMistas que votaron por Omar. Así es. O sea que, ¿por qué? Porque Guillermo Moreno no es del PRM. Y por eso había que salir a todas partes, él tenía que ir con un PRMista. O sea, Guillermo Moreno no hizo ningún acto de campaña. Guillermo Moreno fue un invasor. Dentro de ese partido lo veían muchos de los que no votaron por él. Y también estaba desplazando una candidatura de una original dentro del partido, que era Farideh. Lo de Guillermo Moreno es inexplicable. Guillermo Moreno, su partido obtuvo 16.000 votos a nivel nacional, en el nivel presidencial. O sea, 16.000 votos, oigan eso, 16.000 votos. En la capital, en el nivel presidencial, el partido de Guillermo Moreno aportó 1.700 votos al presidente Abinader. Y a su propia candidatura aportó menos de 3.500 votos, como 3.700 votos, perdón. A su propia candidatura, su partido. O sea, eso es un fiasco electoral total. ¿Pero qué se dice? De marca mayor. José Liceo, ¿qué se dice? Dicen los analistas, algunos analistas políticos, que el Partido Revolucionario Moderno apostó a todo sin dejar cabo suelto, desde el punto de vista de que la trayectoria electoral que venía representando Guillermo Moreno en las diferentes contiendas representaba un 1 y pico por ciento, era un estándar, y que ese 1 y pico por ciento podía ser decisivo ante una posible segunda vuelta, y que ellos, independientemente de que los números le daban por encima del 50+1, no querían dejar cabo suelto y por eso apostaron a garantizar todo y no dejar cabo suelto. Sin embargo, los números dicen otra cosa. Por ejemplo, tú tienes partidos como Justicia Social, nuevo, sacó 49.000 votos. Pero tú tienes otro partido como País Posible, que obtuvo 41.000 votos. O sea, hay otras opciones ahí que han obtenido sobre los 30.000 votos, que son partidos, porque, ojo, los aliados le dieron al PRM casi 10 puntos porcentuales
Entre todo eso. Sí, correcto, así es. Pero esas votaciones por esos partidos que tú acabas de mencionar, Opción de Moción, País Posible, es un desencanto con los partidos tradicionales. Por eso surgen esos partidos que no están en el sistema que ha pasado en Latinoamérica, y un avenedizo se hace dueño del poder, a veces sin una experiencia política y sin tener un partido atrás, porque el desencanto que tiene la gente, la población votante, por los mismos fracasos y decepciones que tienen con los partidos políticos tradicionales. Entonces, como no tengo opción, para no dejar de votar y cumplir mi derecho ciudadano, puedo votar por cualquiera de ellos, pero ejercen el voto por cumplir con el derecho y no por un sentimiento real. Pero en esos casos, de esos partidos aliados, eso no son opciones alternativas, porque son opciones que van atadas a una opción tradicional. ¿Cuál es la utilidad de esos partidos? Bueno, que es una forma de captar votos por una candidatura con un intermediario. Esa es una. La otra es resolver problemas de cuotas en el interior, o sea, porque en la conformación de la boleta hay unos parámetros que la ley pone. La cuota a la mujer, la cuota a la juventud. Entonces, todos esos partidos sirven para, como disponen de candidaturas, sirven para resolver problemas. Me sorprendió el BIS, cuarto lugar. Exactamente. Sí, pero el BIS siempre ha tenido. No, pero el BIS siempre ha aportado. Creo que ahora que estaba como de capa No, caída. el BIS siempre ha aportado, hace su trabajo. Son 50.000 votos. Siempre. El BIS siempre ha tenido Ahora, 50.000 votos. estas elecciones de este proceso que recién termina, va a dejar muchas lecciones. El que no se aprenda la lección, sí va a hacer lo que Javier decía del pronunciamiento del licenciado Danilo Medina, de que el que quedara en tercer lugar iba a tender a desaparecer. Si no le riegan la matica, le echan su abono y sus cuestiones, tú puedes estar seguro que vamos a tener otro partido reformista y otro PRD, que fueron partidos de masas y hoy día están siendo leñas. Es posible, pero también... Y telequias políticas. Pero sí, es cierto. Pero ese fenómeno afecta a todos los partidos por igual. Y te explico por qué. Vamos, antes de la explicación, vamos a irnos a cumplir con la pausa comercial de publicidad y retornamos con ese comentario que tú vas a hacer. Vamos arriba. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, aquí con José Eliseo Almanzar, tratando estos temas postelectorales y donde estamos haciendo un análisis general de todo lo que ha sido el proceso. Adelante, José Eliseo, con el tema. Bueno, hablábamos hace unos minutos de la abstención, que se pensaba que era un fenómeno coyuntural a partir de las elecciones de 2020, donde fue de un 45%, la más alta en la época de la historia democrática del país. Y ahora no solo se repite, sino que aumenta. Y viene también de una abstención altísima en los principales municipios en las elecciones municipales de febrero, donde el promedio en los municipios más grandes de abstención fue de 63%. O sea, que estamos hablando que el electorado, donde está la mayor masa crítica, donde está el electorado que te puede consumir propuestas de mayor nivel socioeconómico, no se sintió representado por las... Santiago, por ejemplo. El Distrito Nacional. O sea, aquí votó el 34%. Pero lo mismo pasó en Santo Domingo Este. O sea, fue un fenómeno. El promedio de los municipios más grandes en la República Dominicana fue 63% de abstención. Ahora tuvimos un lineal de 46%, que es altísimo. La media en la República Dominicana era alrededor de 30%, 25, 30%. Y ya vamos por 46%. Entonces, ¿qué pasa? Hay partidos a los que lo afecta más que otros ese fenómeno de la abstención. ¿A quién le conviene la abstención? Bueno, el que está gobernando. Porque tú movilizas tu tropa y tú ganas con mayor holgura. Probablemente por eso fue que se construyó esa narrativa del 70%, que no sé de dónde salió, para el PRM. Marketing político. Sí, pero y obviamente, y muchas encuestas fallaron.
Muchas encuestas fallaron. O sea, yo quiero verle la cara hay que- a esos dirigentes del Bueno, PRM Sí, que hablaban de pero estrategia. las principales, no, Bueno, porque la precisamente las encuesta, principales, Flavio, perdóname, sí, entra vamos tú. a pedir Sí. al señor director que nos proyecte un análisis que hizo el profesor Cándido Mercedes sobre las diferentes encuestas. Ahí lo vemos, ese análisis, y lo podemos ver en pantalla, a propósito de ese comentario que José Liceo hace, en el sentido de que esa fue elaborado, ese cuadro, por Cándido Mercedes, como decíamos, desde en el mes de mayo, las que hicieron, correcto. Ahí vemos la Gallup, que proyectó a Abinader un 60%, a Leonel un 24.4%. Quedaron dentro del margen de error. Exacto. Usted- La Greenberg, esas que tienen esos cotejos, fueron las que quedaron, así mismo como tú dices, dentro del margen de error. Y vemos a la segunda, que fue Greenberg, con un 58% que proyectó y un 25% para Leonel. Mark Pence proyectó un 57% y un 24%. La que más se aproximó a nivel presidencial, o la que fue exacta prácticamente, fue Mark Pence en el nivel presidencial, y la que más se acercó en lo que tiene que ver con, bueno, presidencial, en lo que tiene que ver con Abinader. Ahora, en lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, la que se acercó un chin más, como dicen por ahí, fue la Greenberg. Y, sin embargo, vemos al Centro Económico del Cibao, que proyectó un 66.5% para el presidente Abinader y un 19.4% para Leonel Fernández. Y así sucesivamente. Se equivocó Vemos a por ABC 10 Marketing, puntos porcentuales. Vemos con un 64.8%, a Panorama con un 68%, a RD Elige con un 64%, ACD Media con un 61%, y ACD Media también hicieron otro sondeo con un 62.3%. ¿Cuál es la opinión de José Liceo Almanzar con esa proyección que hemos visto ahí en el mes de mayo de las diferentes encuestadoras? Mira como tú lo señalas, dentro del margen de error, pero ninguna prácticamente acertó en los dos, en los primeros dos lugares. O sea, ninguna encuesta dio al presidente Abinader con 60, 58, 57 y al presidente Fernández con 29. O sea, fíjate que acertaban en uno, pero erraban en el otro. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que son imponderables. La primera cosa que yo leí en las encuestas era cuando le preguntaban a la gente, ¿qué tan seguro usted está que va a votar? Y te decían 90%, 85%. Tú sabes ya que esa muestra está contaminada, porque el resultado fue que solo votó el 54%. ¿Entiendes? O sea, por eso esa muestra, el margen de error es ahí que está. Entre los que dicen que van a votar en una encuesta y los que efectivamente van y votan. Ahí, por eso es que te da Pero yo esos sí resultados creo, tan diferentes. yo sí creo en las encuestas. Y lo dije aquí públicamente en el programa, porque yo te- las tres, Sí. para explicarme, las tres principales, Mark Pence, Galo y Greenberg. Gallup, son encuestadoras que no han fallado ningún proceso. El margen de error está dentro del rango de 2%. Y son las mismas encuestadoras que en todos los procesos electorales, sin ningún tipo de parcialidad, han hecho sus resultados y siempre han estado de acuerdo con los últimos, no con este proceso, el de Leonel Fernández, el de Danilo Medina, fueron rayando. Del presidente Balaguer. Y del presidente Balaguer, 2%. Entonces, yo en esas encuestadoras, después todas esas encuestadoras que son prácticamente pagadas, nosotros aquí ni la pasamos. Ahora, esa Tu nosotros... amigo Aguilera quedó lejos, eh, con el Centro Económico del Cibao. 10 puntos. Coño. 10 puntos. Imagínense ustedes, ahora es fácil porque las diferencias fueron holgadas entre primero, segundo y tercero. Pero ustedes se imaginan que hubiésemos ido a un proceso polarizado, donde la diferencia fueran 2 o 3 puntos porcentuales y una encuestadora se equivocó con 10 puntos. No, ¿Entiendes? eso O sea, es catastrófico. Futuro Exacto, político de entonces, Fuerza del Pueblo y PRM para un próximo torneo electoral 2028. Bueno, la fuerza del pueblo, el presidente Fernández, ahora viene una coyuntura en el país que le va a dar mucha vigencia política al presidente Fernández, que es la modificación constitucional. Ya el presidente Abinader, anoche mismo, en su discurso, cuando estaba celebrando la victoria, dijo que él va a modificar la constitución. Y hoy en la semanal. Lo repitió. Entonces, el problema no es modificar la constitución. Modificar la constitución es fácil. El procedimiento es bastante simple y se puede lograr. El problema es qué es lo que se le va a poner a la constitución. Y ahí es donde está el gran tropiezo, o sea, el gran desafío. El presidente Fernández lo dijo en el debate, con el debate presidencial, que las cosas que está planteando el presidente Abinader no requieren una reforma constitucional.
Y yo me inscribo en parte en esa tesis. Para usted garantizar la independencia del Ministerio Público, no se requiere una reforma constitucional, porque la independencia no está en el mecanismo de designación. Además, el estatuto del Ministerio Público garantiza la independencia, incluso el Consejo Superior del Ministerio Público es un órgano constitucional. Y para excluirlo del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ¿y cuál es el problema con que el Ministerio Público esté ahí? Si cada poder tiene 2 representantes. O sea, hay 2 diputados, hay 2 senadores, hay 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces puede haber 2 representantes del Poder Ejecutivo. Es que el Poder Ejecutivo entonces tiene demasiado, dice. No tiene lo mismo que tiene el Poder Judicial, lo mismo que tienen ambas cámaras. O sea, no, eso no amerita una modificación constitucional, es una cirugía mayor, es cuando no hay otra alternativa. ¿Y la unificación de las elecciones? Bueno, pero hay que ver, unificarlas como el mismo día. El mismo día. ¿Tú sabes lo que implica unificar las elecciones el mismo día con voto preferencial en 5 niveles? O sea, entregarle al ciudadano 5 boletas en un electorado como el de República Dominicana, donde hay demarcaciones, por ejemplo, como Santo Domingo Oeste, donde hubo 5,000 votos nulos. ¿Y por qué no lo automatizamos? Se está decidiendo una candidatura a diputado por 289 votos y hay 5,000 votos nulos. ¿Entiendes? Y eso es voto preferencial para el cual hemos estado entrenados por un tiempo. Imagínate lo que significa la pesadilla logística, que significa elegir alcaldes, regidores, diputados, senadores y presidente el mismo día. ¿Y la automatización con del 5 proceso? boletas. Bueno, pero ¿qué tú vas a automatizar? ¿El voto o el conteo? Las dos cosas. Entonces, Yo lo que yo quitaría sería el método de Home y revisar aprovechar en este momento, si hay una modificación a la Constitución, eliminar el método de Home y también... Es que eso no está en la Constitución. Digo yo, aprovechando que se está hablando de hacer modificaciones. Eso no está constitucionalizado. No, yo me refiero a que se está hablando de modificar cosas. Ahora, en todo el proceso electoral que estamos recién terminado, que se pueda eliminar ese proceso en conjunto con los partidos políticos y el Pleno y la Junta Central Electoral, porque hay cuestiones tediosas, donde entra uno, entra el otro. También tú tienes el caso, un diputado se supone que son 25,000 votos. Y aquí hay diputados que salen por 3,000 votos. 3,000 votos. Entonces no tiene sentido. Es que eso... Lo hagan, el malísimo. El método de Home puede regularse perfectamente mediante ley. Eso no tiene rango constitucional. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde se intentó declarar inconstitucional el método de Home. Y el Tribunal Constitucional dijo en su sentencia que el método es perfectamente cónsono con lo que establece la Constitución. ¿Qué establece la Constitución? Que los congresistas se eligen en voto libre, secreto y directo. Y hay una definición de lo que es voto directo. Y se lo compara con el régimen presidencial de Estados Unidos, donde la gente va y elige un delegado, y ese delegado es el que elige al presidente. Entonces, como aquí usted vota por la opción que usted quiere, y eso se le cuenta al que usted eligió, el voto directo. El voto directo es que se ejerce sin intermediación, es lo que establece esa sentencia. Y por eso ambos métodos conviven. Ahora, José Eliseo, futuro de la democracia dominicana con estos resultados. ¿A dónde vamos? Es que tú quieres No, futuro de la democracia, porque con estos resultados. Mira, yo pienso que vienen procesos interesantes. Por ejemplo, si el presidente Abinader finalmente dice que no va, hay que ver cómo, o sea, no iría se inhabilita o se mantiene inhabilitado, porque inhabilitado ya está por la Constitución. Si mantiene su inhabilitación, hay que ver qué va a pasar en el PRM, cómo van a administrar ese proceso de buscar un sucesor, si eso no va a dejar fisura, hay que ver si el gobierno no entra en una curva de desgaste. O sea, hay que ver muchas cosas. En la oposición hay que ver cómo se va a manejar el tema con el presidente Fernández y su pitcher de relevo, que es Omar, que está ahí, que ya la gente lo está viendo como una posible alternativa y con perfil. Así es. Perdón, Javier, tú para contar después de la pausa. Vamos a irnos ya a nuestra última pausa comercial, que vamos a finalizar el programa después de esta pausa. Y luego regresamos con las preguntas que quedan. Así que cuando lleguemos, tú la preguntas. Vamos arriba.
Bien, amigas y amigos, ya en los minutos finales del programa estamos llevando nuestros comentarios después del proceso electoral, post proceso electoral, y estamos dando todas estas informaciones con el doctor José Eliseo Almanzar. Javier, tú tienes una pregunta. Así es. José Eliseo, tres grandes ganadores en este proceso y tres grandes perdedores en este proceso. Bueno, ganador el presidente Abinader, obviamente, es uno de los tres grandes ganadores, y los otros dos son el presidente Fernández y Omar Fernández. Son los tres ganadores. Tres perdedores, el presidente Danilo Medina, es un perdedor, Danilo Medina y PLD, Abel Martínez es el gran perdedor, porque independientemente de lo que sea, sobre sus hombros recae el haber llevado el partido, haberlo recibido en más de un 30 y de llevarlo un 10. Y el tercero sería Miguel Vargas Maldonado, que el PRD, de ser partido mayoritario, pasa a una posición de que al piso. No llegó ni siquiera a un 1%. Al piso. José Eliseo, ¿cómo evalúa la figura de Félix Bautista en San Juan de la Maguana? Cuarto periodo consecutivo contra todas las adversidades, saliendo airoso. Bueno, el senador Bautista es un trabajador político. Sí. Y eso lo ha demostrado. Es un hombre duro de vencer en el terreno. Es un político que conoce a sus votantes, está en contacto permanente con su provincia y que sobre todo logró compactarse muy bien con el PLD ahí, que es su base electoral primaria. Apoyó decididamente al alcalde que destronó a la dinastía de Hanoi. Exacto. A Hanoi Sánchez. Destronó a Hanoi Sánchez, el alcalde apellido de la Rosa, fue apoyado de forma decidida por el senador Bautista, y le reciprocó el favor en este proceso, y por eso pudieron ganar de forma cómoda. Distrito Nacional, las candidaturas a diputados. Hubo una situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana, y en el caso de Rafael, en la Fuerza del Pueblo, y en el caso de Rafael Paz, es de conocimiento de la situación que hubo. Sin embargo, el Partido de la Fuerza del Pueblo solamente obtuvo en la circunscripción número 1 una diputación, y fue la joven y comunicadora Celine Méndez. Sí. Sin embargo, la persona que había salido a nivel interno más votada y que le habían pedido, eso públicamente se conoció en el caso de Andy Morales, que renunciara para darle la oportunidad, esa plaza, a Rafael Paz. Sin embargo, no salió electo, y Rafael Paz públicamente pues le dio el apoyo a Celine Méndez y salió electa. ¿Pudiera ser que le pasaran factura a Andy Morales en ese proceso interno por no temperar al llamado de la organización política? Por supuesto, porque, como decía Stalin decía: yo no creo en elecciones porque los votantes no deciden nada y quienes cuentan los votos son los que lo deciden todo. Es verdad. Entonces, cuando usted se pelea con la dirección de su partido, que es la que pone el delegado en la mesa, que va a defenderle su voto, entonces hay cosas como esa pueden suceder. Obviamente Rafael Paz pudo haber sido el más votado. Si él hubiese corrido en esa boleta, él hubiese ganado esa diputación que hoy ganó Celine Méndez, que en parte se la debe a él. Y el apoyo decidido de la estructura del partido, que la apoyó de forma decidida. De hecho, en la circunscripción 1 hay 6 diputados. El PRM se llevó 4. Uno el PLD y otro la Fuerza del Pueblo. Pudo haber sido diferente. Y el PLD se lleva a Charlie Mariotti Jr., que es nada más y nada menos. Sí, pero que también opera lo mismo que yo dije. Estamos hablando del hijo del secretario general del partido. Con el escenario que se ha dado en este momento, pone al Partido Revolucionario Moderno a merced de las brisas y los vientos a su favor en el Congreso, porque va a tener un Congreso que le va a favorecer. Ya lo tenía. Pero ahora mismo está más fortalecido. Va a tener mucho más mayores ventajas. Tú con 26 senadores haces lo mismo que con 29. O sea, la 2/3 Yo me refiero a las diputaciones. Sí, igual ellos tenían cómo manejar el quórum,
en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto se proyecta que el PRM saque? El PRM debe sacar, están los 29 senadores, más de 100 diputados. Ahora, antes de irnos ya definitivamente, el par de esposos que salieron electos en la boleta del PRM, una está cuestionada, pero sin embargo salió electa diputada. No, y hay gente que está mencionada en expediente de todo tipo de actos reñidos con la ley que han salido con votaciones récord. El más votado de la circunscripción número 3. Exactamente. Entonces, ese es uno. Pero de aquí del distrito. Pero hay varios a nivel nacional que están en esa situación, porque la política, señores, la política lamentablemente no es para elegir al mejor ni el más serio, el que más votos saque. Eso me recuerda al Chiro de la Vega. El de los. Sí, pero ese era Robin Hood. Ese era Robin Hood. Señores, tenemos mucho más temas para tratar esta noche con José Eliseo Almanzar, pero el tiempo se nos ha agotado. Así que vamos a tener otra oportunidad, otro proceso de discusión. En otro momento José Eliseo va a estar pendiente, porque se quedaron muchas preguntas. A ustedes, amigos televidentes, solo nos resta decirle, pásenla bien, muy buenas noches. Buenas noches.